Dice esta noticia, última hora, Trump está dispuesto a asfixiar económicamente a la tiranía de Maduro. Trump se dispone a ordenar a más empresas que dejen de operar en Venezuela tras la eliminación de las licencias de Chevron. Querida embajadora, estamos hablando de que es importante desarticular esta dictadura que de alguna otra forma no solo le ha declarado la guerra a los Estados Unidos y ha metido casi 12 millones de personas, que eso destabiliza a cualquier país, además con grupos terroristas como el Tren de Aragua y, como decía Zapatero, que aires chavistas están recorriendo los Estados Unidos hasta ese punto, sino que vemos también que países como Venezuela intervienen, tienen injerencias en otros países, como en Colombia o en la propia Ecuador. ¿Hasta qué punto es importante este enfrentamiento para que la libertad llegue a Venezuela, que de alguna forma u otra también afectará a los países cercanos, como puede ser el suyo? Bueno, aquí me gustaría presentar de alguna forma la visión del presidente Daniel Noboa frente a este tema. Entenderán, no puedo hacer juicios de valor por mi condición, pero sí puedo señalar que el presidente Noboa ha sido muy determinante en no reconocer la reelección de Maduro y al contrario, le recibió al presidente electo en el Palacio, reconoce ese gobierno y ha dado la determinación igual. En el país el presidente tomó la decisión de enfrentar al narcotráfico, declararle terroristas y también declarar terroristas a todos aquellos miembros del Tren de Aragua y demás delincuentes que de alguna manera, siendo venezolanos, estaban haciendo ciertas incursiones en el Ecuador. También ha tomado la decisión, yo creo que adecuada, reflexiva, que no puede nuestro país, el Ecuador, recibir a los deportados de Estados Unidos o de cualquier otro lugar, que tiene que hacerse cargo su gobierno. Es Venezuela el que tiene que hacerse cargo de los venezolanos y en esa medida el presidente ha tomado estas acciones, lo ha hecho a través justamente de la comunicación que él establece y ha señalado claramente que la única forma de que se pueda considerar el triunfo del señor Maduro es cuando se demuestre las actas y eso nunca, ustedes saben que no se demostró y por tanto no hay un reconocimiento, no hay en este momento unas relaciones como deberíamos tener con un país fraterno como es Venezuela. Al contrario, se ha roto completamente porque el presidente Noboa no considera de alguna forma eso una democracia. Coincidimos en eso porque la democracia no está solamente en el hecho de ir a las elecciones y demostrar que se ha ganado, sino la falta de institucionalidad, el manejo en general de cómo este éxodo de venezolanos ha afectado también la economía de nuestro país. Nosotros hemos sido muy amplios, muy generosos, pero se ha recibido más de 400,000 venezolanos. 400,000 venezolanos. Están ahora ya ¿Y eso están viviendo cómo ha en el afectado, Ecuador? digamos, a Ecuador, ¿no? Porque eso genera unas bolsas de pobreza muy grande, que va implícito también una delincuencia y también pues una desestabilización del propio país. Hay que recordar que Ecuador tiene, no sé si son 11 o 12 millones de habitantes, 400,000 personas de golpe, es una barbaridad. Sí, sobre todo yo diría que si bien no está comprobado de que la delincuencia haya sido generada precisamente desde venezolanos radicados en el Ecuador, pero lo que sí está es comprobado que los servicios médicos, los servicios de educación, todo lo que implica el apoyo a un ciudadano que llega a nuestro país, lógicamente implica un costo muy, muy alto porque en muchos casos están prácticamente de paso, sin embargo tienen que tener la asistencia y el apoyo desde el gobierno ecuatoriano y en muchos casos ya han hecho sus papeles, ya están prácticamente con residencia. Esa es una condición distinta, pero el presidente ahora ha señalado que nuevamente tendrá que hacerse una solicitud de visa. Igualmente no podrán ingresar personas que tengan antecedentes penales porque en un momento dado en el Ecuador sí se dio total apertura, basta que vinieran en cualquier condición y lo cual eso sí generó de hecho un problema. Ahora ya hay esas limitaciones, hay estos controles y hay esta decisión sobre todo de apoyar al pueblo venezolano a que recupere su democracia y creo que en ese sentido cuando se debilita justamente las estructuras financieras que sostienen cuando hay
una dictadura, yo creo que es lo que se amerita y lo que se tiene que hacer. De otra manera, este tema lo vemos. Venezuela es desgraciadamente un estado fallido y tiene graves consecuencias para también la región. Y como, lógicamente, consecuencias para la región que al final está sometida a un estrés brutal, sobre todo cuando vemos el cártel de Puebla, donde están liderados, ese cártel está liderado por Cuba, Nicaragua y Venezuela, que de alguna forma está desestabilizando otros países porque quieren llevarle a ese eje del mal. Lo hemos visto con el propio México, que ha tenido prácticamente, hay una situación de preguerra con Ecuador, con todo lo que ha pasado, ¿no? Un México que en muy poco tiempo se ha desestructurado sus instituciones, han directamente tomado el control del Poder Judicial, etcétera, etcétera, tomado por el narco en todos los sentidos, y todo eso, al final, ¿cómo pueden afectar a países pequeños como Ecuador, que tendrán que tener el apoyo de otras potencias como Estados Unidos, Argentina, etcétera, para poder enfrentarse? Porque no es que se enfrenten a un hecho concreto, se están enfrentando a una confederación de estados que están relacionados con el crimen transnacional. Aquí el presidente actuó de manera ligada a la Constitución. Nuestra Constitución establece que el presidente pueda determinar un conflicto interno armado para combatir, en este caso, al narcotráfico. No podía seguir dando la espalda, convivir con el narcotráfico y quizás, como se suele decir coloquialmente, hacerse de la vista gorda y dejar que nuestros puertos, que son importantes en el Ecuador, sobre todo el puerto de Guayaquil, que es uno de los puertos más importantes de Sudamérica, por donde sale el 70% de la droga, pues dejarlo que siga así. El narcotráfico estaba permeando nuestra sociedad, inclusive en ciertas estructuras, incluso políticas, y también se ha demostrado que igualmente el presidente ha ido en dos líneas. Uno es en desarticular las bandas delincuenciales, las bandas del narcotráfico que estaban controladas, por ejemplo, las cárceles. Las cárceles no controlaba la autoridad del país, sino los narcotraficantes. El momento en que el presidente toma la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas, de ir y tomar control de las cárceles, se evidencia que vivían prácticamente en suites de lujo, tenían todos los aparatos de comunicación más avanzados, porque desde ahí se dirigía todo el narcotráfico. Entonces el presidente toma esta decisión, pero colateralmente lo que él está trabajando es en el tema de educación, de empleo, de generación de inversiones, justamente para poder contrarrestar este problema. Pero este problema es un problema regional y nosotros creemos que hasta mundial, y por eso pues bienvenidas las ayudas, y Estados Unidos ha estado ayudando Japón, muchos países nos han dado una ayuda interesante, y ahora mismo el presidente logró un acuerdo de la Asamblea Nacional del Ecuador para poder contar con apoyo de Fuerzas Armadas y de fuerzas militares que puedan ayudar también con el tema de inteligencia, con varios aspectos que el presidente muy bien lo tiene claro, justamente para arrinconarles y ponerles ya pues contra la pared al narcotráfico. Esas medidas han sido justamente también con apoyo internacional.